buenas noches donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos quedamos aquí en Londres, pero viajamos virtualmente a conocer la vida y obra de una persona muy interesante. Él es peruano y se ha dedicado a promover y a destacar la cultura indígena, de la cultura ancestral inca, pero además de eso, no solo eso, sino la enseñanza de la lengua quechua. Y se trata de José Miranda, muy conocido en la comunidad latinoamericana, y aquí estamos felices de recibirlo. Bienvenido a la tertulia, José. Yanchu, María Victoria. Saludos, hermana María Victoria. Gracias por la invitación y a tu disposición con mi canchita, ¿no? Canchita peruana aquí, para poder compartirla contigo. Realmente muchas gracias por la invitación. Muy amable. Qué gusto tenerte y bueno, y a los amigos de la tertulia, pues les contamos, José maneja un grupo maravilloso de personas que trabajan en esa promoción cultural de arte, música y por supuesto en la enseñanza de esta lengua tan hermosa como es el quechua. Cuéntanos, de todas formas, para los que no saben quién es José Miranda. Bueno, mira, antes que nada, gracias por tus palabras, ¿no? Bueno, somos un grupo de peruanos que hemos, este trabajo es en equipo, en realidad, ¿no? Somos personas que pensamos que es importante en el caso de los peruanos, rescatar nuestras lenguas ancestrales por diferentes motivos, ¿no? Uno primero por el tema de identidad cultural, ¿no? La mayoría provenimos de las partes andinas del Perú, como te hablaba de la cancha, por ejemplo, es un producto andino y es una palabra quechua, ¿no? Igual que decir cuye, ¿no? Cuy es una palabra quechua. Entonces, eso trae a colación mi abuela, ¿no? Que siempre nos hablaba de esas cosas, ¿no? Nos hemos organizado justamente como grupo un poco para rescatar de la parte humana, como hacen ustedes, ¿no? Porque detrás de nosotros hay historias de seres humanos y uno de los temas de la cultura, ¿no? Por eso nosotros como comunidad nos hemos organizado para un poco recoger también nuestras propias historias, un poco lo que ustedes hacen, ¿no? Y el quechua entra dentro de esa idea, ¿no? Que es una lengua ancestral muy importante y que todos tenemos que conocer, por lo menos si queremos construir un país como el Perú, mucho más plural, multicultural, se requiere conocer un poco las lenguas porque te conecta con la historia del Perú. Por ejemplo, mucha gente, en el caso de los peruanos, ¿no? Cuando dicen, no, Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, tú debes conocer Machu Picchu, por favor, ponnos la idea de la palabra, ¿no? Pero es una palabra quechua, que mucha gente peruana tú le preguntas y no saben lo que significa. ¿Ves? Claro. Entonces eso a mí me extraña porque siendo la vitrina del Perú hacia el mundo, la gente no comprende la palabra. Machu Picchu es una palabra simple que significa montaña vieja. Entonces es una ciudadela, pero es montaña vieja en quechua. Y arriba de Machu Picchu está Huayna Picchu, que significa montaña joven. Entonces, detrás de eso obviamente hay toda una filosofía. Entonces los peruanos, por ejemplo, que no comprendan una palabra quechua y no comprendan lo que significa Machu Picchu en la historia del Perú, entonces no comprenderán nunca su propia historia y no sabrán lo que son. Por eso te digo que a mí es una cosa vital, ¿no? Y José, pero tú naces tú eres la representación, si se quiere, de un Perú completo. Parte de tu familia es del norte del Perú, parte es del sur, y tú te criaste en Lima, Mm. en un mundo pues más moderno. Cuéntanos un poco primero cómo lograbas unir estas dos culturas dentro del Perú, porque pues, obviamente todos tienen diferentes historias también localmente, ¿no? Bueno, sí, en realidad soy la historia del Perú, ¿no? Mi familia es parte de la historia del Perú, pero como tú sabes, ¿no? Lima fue fundado obviamente por los españoles, ¿no? Entonces, la gente andina que no tiene recursos, se movían a la capital. Mi padre es de Ancash y mi madre de Ayacucho. Entonces venían a la capital por temas de trabajo, pero venían con todas sus historias, sus culturas. Entonces ahí está un poco lo que es Lima en estos momentos, ¿no? Es un crisol de culturas. Por lo Claro, tanto, tú tienes que mantener ambas cosas, ¿no? Lo sí. que es el mundo, obviamente, hispánico, porque la gente habla castellano, pero también agregar esa parte, ¿no? Que tiene
historia propia de tu familia. Ahora cuéntanos cómo era tu vida de ese niño, José Miranda. Este es un secretico, por aquí nadie lo sabe. Que nos Bueno, cuente. yo como, ¿cómo se llama? De niño, lógicamente, una de las cosas es el tema de qué cosa eres, ¿no? Mis padres eran gente que trabajadora y siempre a mí me decían, por decirte, como niño, en la- bueno, la gente siempre, como eres hombre, lógicamente, en todos los colegios siempre hay esto de que tienes que enfrentar tu hombría, ¿no? Entonces siempre de niño hay esas cosas, ¿no? En las escuelas del Perú, tienes que defenderte solo, porque obviamente es la naturaleza de la sociedad en el caso del Perú. Entonces tú tienes que, como niños, digamos, ser travieso, defenderte y afirmar tu personalidad de Ser hombre. muy macho. No, es la cultura que te enseña, ¿no? Sí. Ser macho y tienes que defenderte. Bueno, me imagino sucede en todo el mundo. ¿Te tuviste que pelear muchas veces? Bueno, sí, tuve que a veces defenderme solo y Muy duro, también ¿no? obviamente ayudar a otros amigos, ¿no? Pero es algo que de repente eso tenemos que mejorarlo en el Perú, ¿no? El tema de que los niños deben crecer en un ambiente mucho más saludable, ¿no? Pero ya, eso es lo que hay, ¿no? Pues lógicamente también crecimos en San Martín de Porres, ¿no? Que son barrios marginales. La gente que llega de provincias, en los Andes peruanos, viven en barrios marginales. Le dicen barrios marginales en ese tiempo, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, le ponen un montón de nombres. Pero son Ahora gente que cuéntanos no. de esa historia infantil, los estudios que hiciste, cómo... Bueno, estudié primaria en un barrio popular de San Martín de Porres, luego la misma secundaria en un colegio José Granda, también de San Martín de Porres, Lima, Perú. Y luego, como te digo, son barrios bastante populares, de muchas carencias, ¿no? En la época que yo recuerdo había muchas carencias. Por ejemplo, las carpetas en nuestra escuela no existían. Bueno, en esa época. ¿Y cómo, y tu familia, cómo, qué esperaban de ti que tú te dedicaste a estudiar? Sí, bueno, lo que pensaban era que yo debería ser obviamente un profesional, y lo cual lo hice, ¿no? Porque postulé a la universidad con tanto esfuerzo, lógicamente, ingresé a, en este caso, la ingeniería, pero ahí tuve un poco de, ¿cuál es la palabra? Entré un poco a la política, ¿no? Y eso es Ah, prácticamente, no debía hacerlo, creo, me parece, no debía hacerlo. ¿cómo que no debería No, hacerlo? Eso era... porque en realidad, de alguna otra manera, de repente era muy joven para entrar a la política, ¿no? Pero de Yeah. hecho de haber estado en barrios marginales, eso te dice, ¿no? Ujú. Te atrae un discurso un poquito, ¿cuál es la palabra? Que busca la justicia social. Bueno, un poco, tú viviste en esa época dura de la guerrilla en Perú, de todos esos movimientos fuertes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que fue esas cosas, ¿no? Digamos que eres padre de hijos provincianos, gente vivir en barrios marginales, ¿no? Entonces te hace ver que la universidad personas te dicen, no, hay que trabajar por la justicia social, qué sé yo, entonces pueden darte un discurso que de repente no se ajusta un poco a la realidad del Perú, de Sí. repente, pero la motivación está ahí, ¿no? Porque la gente busca justicia social. En algún momento dentro de esa formación política que tuviste joven, ¿pensaste en irte a las armas a luchar por la... Bueno, esa es una idea que te hace entender, bueno, un sector de la ideología, pero obviamente yo tengo una visión pacifista, ¿no? Siempre he pensado que las cosas se tienen que respetar la vida humana, eso ni hablar. Entonces, por eso es que cuando se da el movimiento, digamos, el conflicto de violencia política en el Perú, obviamente yo tenía mi opinión, ¿no? Que era, no era posible que las personas quieran transformar el país a través de la violencia, ¿no? Y matando a seres humanos. Eso para mí es inaceptable, ¿no? Por eso es que de repente tuve cierta distancia, ¿no? Con ciertas ideas respecto a ese tema, porque lógicamente vengo de un hogar pacífico, no venía de un hogar donde había violencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, no me pareció correcto que determinados seres humanos, cualquiera sea su motivación, puedan ejercer violencia sobre otros seres humanos para imponer sus ideas. Nunca me pareció eso lo más correcto, ¿no? Porque de repente ahora, como soy un poquito más maduro, ¿no? Analizando mi historia de juventud, digo,
de repente no debí seguir ese camino. Pero Sí, ya la historia no puede retroceder, ¿no? no, para nada. Ujú. Ya fuiste, fue tu experiencia y lógicamente tienes que asumirlo. Por eso es que ahora estoy en otra orientación, un poquito más, pensar que las cosas que se puedan hacer en el mundo se cambian de manera democrática, de manera pacífica y a través de la educación, ¿no? Bueno, a los amigos de la tertulia les contamos, estamos conversando con José Miranda, peruano, con un promotor y defensor de la cultura indígena y, por supuesto, de la lengua quechua, y está aquí en Londres. Entonces, bueno, acuérdense que también estamos nosotros en nuestras redes sociales de la Tertulia del Martes. Estamos en Facebook, Tertulia del Martes, y también de Tertulia en Tertulia. Estamos en Instagram, Tertulia del Martes, y por supuesto también en YouTube, donde generamos nuestra programación en la Tertulia del Martes. Y por supuesto, además, nos recibe todos los martes a las 4 en punto nuestra casa Express News. Así es que pues estén pendientes y regístrense y nos mandan por allí algunos mensajitos. José, ¿tienes alguna red que quieras compartir con los amigos de la tertulia? Bueno, nosotros tenemos nuestra red Ripanacuy. Bueno, está, si usted pone ripanacuy.organization, está ahí, aparece nuestra red. Y uno de los motivos justamente por qué discutimos terretero en quechua, ¿no? Porque venimos de hogares quechuas. Entonces no podemos deshacer nuestra propia historia, ¿no? Entonces, cuando te habla de la cancha, del cuy, o de otros temas, ¿no? Que tienen que ver con las palabras quechuas, el yacul, el rumi, palabras quechuas que mis padres hablaban. Entonces vas a tu propia historia. Y por Sí, eso es que la comunidad Remanacuy busca rescatar esas historias de las familias quechuas y hacerlo de una manera que permita vivir en armonía, ¿no? Porque tampoco nosotros no podemos decir que hoy estamos en contra del castellano, ¿no? Porque tampoco se trata de eso. Se trata de unificar, vivir en armonía. Esa es la idea de la comunidad Remanacuy, ¿no? Si tenemos la lengua quechua no es para decir que estamos en contra del castellano, porque alguna gente tiene esa idea, ¿no? No, claro. la idea de vivir en armonía y no olvidar tu pasado, de dónde vienes tú. Esa es un poco la idea de la comunidad de Manacú y por eso que nosotros agradecemos a Express News porque nos está ayudando en la discusión del quechua. Entonces eso da una visión obviamente más humana, más plural de lo que son nuestras culturas. Por eso te digo gracias por esta entrevista. No, con gusto, ¿no? Y bueno, nos felices nosotros aquí en la tertulia de tener a José Miranda. José, cuéntanos un poco en Perú, como en muchos de nuestros países, precisamente en ese proceso, la gente de alguna manera tienen algunas predisposiciones no muy positivas con respecto al indígena. Y eso pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en todos nuestros países, donde el tema ser indígena es visto como inferior o eso. ¿Eso lo sentiste alguna vez? Bueno, yo creo que sí, en el Perú hay esa, lamentablemente todavía tenemos esa cosa tóxica, ¿no? Porque es una cosa tóxica. Porque si tú miras la historia del Perú, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha descubierto Paral. Paral es una civilización muy antigua, de 5.000 años de antigüedad. Y si miras las culturas ancestrales del Perú, y miras lo que han hecho la cultura inca o las otras culturas que existen, la cultura nazca, la cultura diversas que tenemos, vas a darte cuenta que son personas que tenían una alta cultura, una alta civilización. Yo, por ejemplo, los tejidos paracas son realmente impresionantes. Los tejidos paracas, yo te apuesto que en estos momentos ni un peruano lo podría hacer. No, Era tan estilizado lo que sean los paracas, que esos son mantos impresionantes, los colores, la manera como está hecho, la calidad. Entonces me parece a mí que muchos de los peruanos no comprenden o no distinguen de que esos seres humanos que vivieron en el Perú somos nosotros los mismos, son parte de nosotros. Y entonces existe este tema de decir que son personas inferiores o porque eso viene obviamente con la colonización, porque claro. eso se debe entender, ¿no? Pero no es así. Yo creo que los pueblos indígenas tienen grandes aportes a la humanidad, como el tema de vivir en armonía con la naturaleza, el
al encausayo, sumacausai, como quieras decirlo, de vivir, si vives del agua, si vives de los ríos, si vives de los árboles, si vives de los animales, trata con cuidado a la naturaleza, toma lo necesario porque de eso vives. Entonces hay un mensaje de los pueblos indígenas hacia el mundo moderno y es por eso que a mí obviamente me molesta terriblemente eso del racismo y la discriminación que existe entre los mismos peruanos, porque el término indio, ¿no? Si tú sabes, ¿no? Es un término que, a mí no me digas indio, ¿no? Pero en realidad, obviamente, eso viene por la confusión de Colón, que pensó que llegó a Estaba la... llegando a la India, sí. Entonces llamó a toda la gente, los taínos, a la gente del Caribe, a la gente nativa americana, todos son indios. Pero eso no fue suficiente, sino que fue asociado a lo barbárico, a lo salvaje, y esa idea se ha ido pasando año tras año. Claro, de generación a generación. Claro, entonces eso tenemos que cambiarlo y decirle a los pueblos indígenas por su nombre, ¿no? Nunca fueron indios, fueron taínos, una cultura importante en la zona de la República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, tenemos a los aztecas, todos tienen nombres. Claro, Entonces es importante que entre los mismos sudamericanos, las personas que venimos del continente americano, latinoamericano, como quieras mencionarlo, nos respetemos. La verdad que debemos respetarnos y debemos querernos también, ¿no? así Porque, es, porque así no es es, porque el hombre tenga un nombre quechua, va a ser menos que tú. No, todos somos iguales. sí. Creo que Un poco dentro de estas cosas culturales que lamentándolo mucho, o se pierden o se ignoran o no forman, la vestimenta es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, tú siempre mantienes como un símbolo de tu personalidad y de tu imagen, el cinto que mantienes, que es tan hermoso, pero ya. cuéntanos un poco por qué lo usas, qué significa para ti todo esta, portar estos símbolos indígenas, llamémoslos ancestrales, ¿no? Bueno, más que nada para decir que somos parte de eso. No olvidemos de dónde venimos. Creo que esa es la idea. ¿Sí? ¿Y Ah, tienes diferentes colores o es y uno tengo solo? distintos colores. ¿Sí? ¿Tienen algún símbolo la diferencia de los No, colores? solamente son los colores, ¿no? Porque las culturas antiguas utilizaban muchos colores. Sabes que esa es una historia que tú conocí, de que tú vienes de Venezuela y Colombia, y te das cuenta que la gente usaba vestimentas en relación a la naturaleza. Pues tienes el arco iris atrás, ¿no es cierto? Entonces los colores eran importantes porque el sol generaba colores muy vivos. Entonces, si tú te das cuenta, ¿no? Digamos, en la cultura europea, la gente viste de colores oscuros, ¿no? Sí. Entonces, a mí realmente a veces es un poquito, digo, pero está bien, ¿no? A veces es necesario, a veces no es necesario, pero la naturaleza es colores, es Ujú. colorido. Entonces tenemos que ir hacia eso, ¿no? Darnos cuenta incluso en la vestimenta, de vestir con colores un poco más vivos, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Vestirte con colores vivos, recordar que la gente antigua a ti respetaba la naturaleza en sus colores y mostrar una cosa mucho más alegre también, ¿no es cierto? Esa es la idea también, creo que Sí. de esa manera. Ahora, sí, José, estás en el Reino Unido. ¿Qué pasó? ¿Cómo Bueno, llegaste aquí? ¿Qué ha sido ese proceso migratorio? bueno, sí, yo creo que eh, justamente uno de los motivos por qué estoy en el Reino Unido justamente fueron por mis, digamos, activismo político, ¿no? Y no lo puedo comentar rápidamente porque obviamente es muy corta la entrevista, pero tiene que ver con el hecho de que era imposible en la época de la violencia política en el Perú, que ocurrió de los años 80, si no me recuerdo, hasta el año 2000 y pico, mucha violencia y yo sentí que no estaba seguro en mi vida en el Perú para este Broncos, ¿no? Entonces, sincero, porque, y es por eso que tuve que emigrar a Reino Unido. Yo agradezco también a todos los amigos que me apoyaron. No puedo mencionar a muchos, pero debo mencionar, por ejemplo, a la hermana que ya falleció, Irene Jara, que me ayudó bastante, y a su familia, ¿no? Porque tenemos que ser correctos con todos y agradecer, ¿no? Todo el apoyo de otros amigos también en Francia, y otros amigos en el Reino Unido, y
que a todos les guardo mucho aprecio y considero que han sido bastante, digamos, fraternos conmigo. Y aquí estoy, ¿no? Lógicamente pasé por una crisis personal también fuerte, ¿no? Porque eso de cambiar también de país a Sí. otro lugar te genera una crisis también de identidad personal fuerte, ¿ah? ¿Es ¿Qué cierto? sentías? Sentía, bueno, obviamente no estaba tan joven, porque obviamente de cuando yo tenía más o menos 30 años, entonces ya tienes cargas una mochila, ¿no? Entonces esa mochila te va pesando, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Familiares, emocionales, culturales, identidad, de todo, ¿no? Entonces, lógicamente sufres una cierta crisis personal, ¿no? Y lógicamente eso también te lleva a cometer errores, ¿no? Y por eso también quisiera públicamente pedir disculpas si algunos hermanos o hermanas se han sentido, digamos, cometido errores y los he ofendido, ¿no? Porque en realidad vale la pena pedir disculpas, ¿no? A la gente, ¿no? Y eso también tiene que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Que Así, prácticamente, bueno, de eso vamos a conversar porque y resulta entonces, que José Miranda y su esposa y su familia sufrió los efectos de este mal y durante la pandemia. Viviste una de las situaciones más complicadas físicamente, tanto tú como tu esposa se enfermaron y fue duro, ¿no? bueno, bueno, no, bueno, yo bueno, tengo mi pareja, no soy casado, pero ya, Ah, pues, bueno, pero es igualito. pero ya, pero sabes que yo creo que tomando en cuenta esos elementos, ¿no? De la pandemia y por la propia historia, ¿no? Una de las cosas que, digamos, pude pensar cuando estaba prácticamente entubado, ¿no? En cuidados intensivos, bueno, ahí te pones a pensar un poco el tema ya prácticamente de tu vida, porque estaba un momento muy difícil, ¿no? Porque pudo haber estado muerto. Entonces ahí poco me di cuenta que es necesario, todos en general, ¿no? Cambiar. Todos tenemos que cambiar en relación al mundo, a nuestra familia, todos, nuestra vida, ¿no? Y uno de los aspectos es la importancia de defender el tiempo para tu familia. Sí, eso, me imagino esa sensación. ¿Pensaste que ibas a morirte? ¿Sentiste que? Puede ser, sí, puede ¿Y ser. cómo veías eso? Mm. Bueno, difícil, ¿no? Obviamente, no difícil, pero es trágico, ¿no? Porque estar entubado, que no puedes despedirte de tu gente, ¿no? Uf, es muy difícil, en realidad. Pesado, terrible, terrible, terrible. Pero ya pasó ese momento, Te dio queda un la poco la segunda idea oportunidad de para, mejorar, ser mejor en la vida, o sea, tratar de ser mejores en la vida, en todos los aspectos. muy importante, muy. ¿Y qué mensaje le darías a la gente después de todos estos procesos que te ha tocado vivir? Bueno, bueno, lo de que es de cliché, ¿no? Que la vida es corta y tienes que disfrutarla con los amigos, la familia y querer a tu gente, ¿no? Es lo que siempre se dice, pero en realidad es cierto, ¿no? No, Tienes, no es un cliché, es una verdad. es importante, ¿no? Que te Bueno, vean tu gente. y José, ya en esta última etapa de la entrevista, de esta tertulia que hemos compartido con José Miranda, ¿cómo es la vida, cómo es el día a día de José? Bueno, la verdad es que en estos tiempos ya prácticamente estoy a punto de jubilarme, ¿no? Ah, Me voy a ya jubilar, a ponerse las pantuflas. ya me jubilo el año que viene y lógicamente pesan los años, ¿no? Pero ya hay que tirar para adelante. Y bueno, justamente por la experiencia que he tenido en la pandemia, creo que es importante, ¿no? Que en el tiempo que estamos aquí, ¿no? Porque obviamente la vida nunca te da sorpresas, como dice Rubén Blades, ¿no? Tienes que vivir bien, tratar de, como digo, este, tener tiempo para tu familia, para tus hijos, incluso para tus mascotas. O sea, darle un tiempo, ¿no? A la gente que tú quieres, ¿no? Y creo que felizmente ya trabajo 2 días a la semana y por lo tanto tengo más tiempo para dedicarme a las cosas comunitarias, también a la familia. Creo que eso Y, sí, sí, es lo sí. más importante en Y este en, momento. y en casa te toca limpiar, cocinar, haces, Bueno, ¿qué? siempre tengo que obviamente cocinar yo mismo, por eso son las cosas que aprendí, ¿no? Cocinar yo Ah, mismo. Bueno, después de las cosas que te enseña la inmigración, que tienes que cocinar tú mismo, lavar tu ropa, porque como te digo, ahí está la cultura machista que llega de Sudamérica, ¿no? Que lamentablemente a veces
nuestros padres nos dicen, no, el hombre no puede hacer nada en casa, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que corregir. El hombre sí tiene que hacer cosas en la casa, cosas domésticas, ¿no? Limpiarte o limpiar tu ropa, cocinar, dedicarte a ti mismo también, ¿no? Entonces, eso es parte de una cultura conservadora que todavía tenemos y yo espero que nos están escuchando enseñen a sus hijos a cocinar, es importante. ¿Y qué cocinas? A ver, ¿cuándo nos invitas? Bueno, bueno, yo cocino, como soy vegano, para serte franco, Ah, qué vivo la bien. comida vegana, siempre todo lo que hago es en relación a cosas veganas. Por ejemplo, te puedo preparar, trato de hacer comida que tenga que tener muchos vegetales, ¿no? Y esa es la cosa importante, ¿no? Dicho de paso, la cebolla, el ajo, las Mm, especies que tienes que preparar y tener hacerlo, por ejemplo, si eres vegano, hacerlo con lentejas, hacerlo bonito, bien hecho, con bastante tomate, porque por ejemplo, las lentejas tiene bastantes cosas, proteína. hierro para que sufre un poco de anemia, entonces el fierro es importante, la quinoa, la cancha o ¿cómo se llama? Los diferentes productos, Granos de maíz. por ejemplo, el frejol, yo preparo una salsa con frejol. Mm. El frijol es un producto antiguo, ¿no? De las Américas. Entonces, lo preparo con vegetales, pero como te digo, lo hago siempre tratando de tener bastante fierro, ¿Y ¿no? por qué vegano? Claro, vegano. Bueno, primero porque creo que, como te decía, uno de los temas que yo aprendí, ¿no? Bueno, no de ahora, sino de antes, es que tenemos que tener cuidado de la naturaleza. Y muchos de nosotros tomamos, como siempre va a existir, ¿no? El aire, el agua y las cosas que están ahí que nos ayudan a vivir. Entonces, de mucho antes atrás, eh, yo recuerdo cuando estuve en el Reino Unido, no sé si tú te recuerdas, que hubo el caso de las vacas locas. Entonces, no sé si es un hecho que Claro. ocurrió en el Reino Unido. ¿Ya? Y entonces, lamentablemente, producto de la gente de hacer dinero fácil, se alimentaba a las vacas con digamos, eh, no sé si era desperdicio, pero era cosas que eran de otra, del carnero. Lo que dejaban del carnero lo convertían en alimentos para las vacas. Pero lo natural lo pasaron a ser una cosa artificial y con eso dañaron a la vaca también, porque le pasaron esa enfermedad. Entonces ahí me di cuenta que lógicamente la industria alimentaria no le importa la forma como hacen dinero. Entonces en eso había que tener mucho cuidado, ¿no? Porque mucha gente murió con esas enfermedades, ¿no? Claro. Entonces ahí está el tema que te decía de la enseñanza de los pueblos indígenas, que la gente no tenía esa idea. La idea, si vas a comer algo natural, pues cuida el animal, la llama, por ejemplo, ¿no? La gente, yo sé que en el Perú antiguo la gente comía charqui, que es la comida, como se llama, seca, ¿no? Lo ponen Ujú. al aire con sal, entonces era charqui, pero ese charqui venía de una llama que comía pastos naturales, no podía tener otra cosa, Sí, pastos naturales. Entonces, lógicamente, la gente comía de manera saludable, igual que los otros productos que existían. Entonces, lamentablemente, como te dices, ¿no? El mundo moderno, eso también por eso lo hablamos, ¿no? No le interesa la forma como se da dinero. Pues hay que tener cuidado de la salud pública y eso es una de las enseñanzas del COVID, que tenemos que tener bastante cuidado en la alimentación de nuestra gente, claro. es saludable, porque si no, obviamente los virus van a llegar. Y segundo, que cuando tú cambias los sistemas ecológicos, los virus se vuelven más virulentos hacia nosotros. Y Estamos bueno, aquí conversando con José Miranda, peruano, muy preocupado por todos los temas que tienen que ver con la cultura, con las tradiciones. Y por allí nos contaron que, entre otras cosas, usted pinta, es bueno, artista. claro, es Cuéntanos otro, un poco bueno, de eso también. bueno, en realidad es una de las cosas que de repente de niño, de joven, de adolescente no puede desarrollar, porque de repente como las familias siempre te dicen, no, tú tienes que ser médico, tú tienes que ser doctor, o tienes que ser ingeniero porque lo ven en términos económicos, pero realmente de repente a mí me nace más el arte. Yo recién, para serte franco, recién lo puedo descubrir en estos últimos años, que realmente me interesa el arte. Entonces, por eso es que
hace más o menos 10 o 15 años atrás comencé a hacer mis propias pinturas, empecé a hacer una pintura, pero la idea mía era también vincularlo a lo que son los temas ecológicos y los temas de los pueblos ancestrales. Entonces un poco fui educándome yo mismo, leyendo libros de arte, Qué maravilla. trataba de hacerlo yo mismo. Sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a la pintura? Bueno, últimamente no he podido hacer muchas pinturas, pero luego cuando tengo tiempo libre y tengo una idea de lo que tengo que hacer, lo hago. Por ejemplo, últimamente me estoy dedicando más al tema de ver la forma del tema de respeto a la naturaleza, a los árboles, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque mi experiencia de haber estado en la pandemia intubado, el oxígeno, te lo digo honestamente, es vital. Y realmente a veces nosotros los humanos no nos damos cuenta de la importancia del oxígeno. Lo tomamos como si fuera algo que está ahí, es normal, pero no. Cuando estás entubado, ahí te das cuenta lo importante, lo vital, lo necesario que es ese gas que tú lo tomamos normal. Cuando estás con los dañados, los pulmones, ahí te das cuenta, ¿no? De que De la importancia, sí. por eso es que ahora estoy tratando de fijar más que nada en cosas en los árboles, respetar los árboles, porque esos justamente son los pulmones que nos ayudan a sobrevivir a la humanidad. Por eso también el tema de la Amazonía, ¿no? Que es importante. Entonces, Claro. tiene que ser el arte, tiene que reflejar tu espíritu, siempre, tu espíritu, lo que está ahí. Entonces, la idea es esa, ¿no? Últimamente tratar de, Bueno, José, y ya para cerrar, muéstranos tu tacita. ¿Qué representa tu tacita? bueno, Aquí estamos bueno, tomándonos un esta cafecito. tacita simple, Sí. bueno, obviamente es de mi hija Daniela y la comparto con ustedes. Tiene una libélula, una... Sí, tiene, bueno, tú sabes que Muéstrala, alzala un poquitico, mira, qué nosotros lindo. somos ecológicos y defendemos también a los insectos. Hay que tener respeto a la vida humana siempre, ¿no? Y mi canchita aquí también, por supuesto, al lado, ¿no? Entonces, A ver, muestre. Wow, qué rico. ya, entonces, Tenemos un más que maicito nada, es delicioso. una especie de recuerdo de mi abuela, ¿no? Ajá. Que también ha fallecido, pero ella nos enseñaba, ¿no? Hay que tener cancha en la casa, ¿no? Y Entonces llega siempre una estás persona, comiendo un poquito, estamos aquí disfrutando entonces de una canchita y un cafecito muy sabroso. entonces siempre tratemos de a los invitados servirles cancha, porque Ajá, así como servirles decir, canchita. Y un la cafecito, naturaleza un tecito. ¿Qué llega tomas? hasta ti. ¿Café o té? Bueno, normalmente yo tomo té, para serte franco, ya porque es más, bueno, cada uno tiene sus gustos, pero café también a veces, de vez en cuando. Y también preparo ciertos mates. Mm, A mí Argentina también me ha dado mates, entonces también puedo tomar mates. Y en general yo creo que los sudamericanos tenemos que ir hacia lo natural. Por ejemplo, una cosa que siempre me preocupa, ¿no? No, llama la atención ese tema del mate de coca. No está permitido traer mate de coca a Europa. Y la coca como planta, obviamente no hablamos de la cocaína porque eso es un tema diferente, pero la planta de coca como té es muy útil, muy útil. Entonces deberíamos de repente que se pueda permitir, ¿no? A los países a exportar, aunque sea té de coca. claro. Bueno, Porque, claro, porque eso ayuda a la ecología y a difundir plantas que pueden ser útiles para la humanidad. Yo, bueno, cuando voy al Perú, siempre tomo mate de coca. bueno, ya. Muchísimas gracias. Qué gusto haber compartido con José Miranda, peruano, indigenista, llamémoslo así, puede ser defensor de las culturas ancestrales latinoamericanas, suramericanas y además uno de los mejores representantes aquí en el Reino Unido para que esa cultura se mantenga. José, muchísimas gracias por esta tertulia. No, gracias a ti, la verdad, como te reitero, ¿no? Gracias por tu apoyo, gracias a Express News, al hermano William Pineda, ¿no? A tu persona, María Victoria Pisancho, de haberme apoyado siempre en las actividades que se hacen, a todos mis hermanos de corazón, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos, recordar que somos una sola familia, venimos de culturas ancestrales, no somos diferentes, somos iguales
podemos tener diferentes banderas, pero somos hermanos del continente y tenemos que querernos y apreciarnos, la verdad. Así es. Bueno, y a nuestros amigos de la tertulia les decimos que nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Gracias. Gracias a ti, María Victoria. Muchas gracias.